Imagine pararse en los acantilados verdes de Irlanda, mirando el interminable Atlántico. Las olas se bloquean a continuación, sin cambios durante miles de años. Pero ¿quiénes fueron los primeros en pararse aquí? ¿Quiénes fueron los primeros irlandeses? Durante siglos, la historia de Irlanda se contó a través de mitos, leyendas y manuscritos antiguos. Pero ahora, el ADN está reescribiendo esa historia. ¿Qué pasaría si los primeros irlandeses no fueran quienes pensamos que eran? ¿Qué pasa si sus orígenes se remontan a lugares mucho más allá de la isla Esmeralda? En los últimos años, los avances en la investigación genética han descubierto secretos sorprendentes sobre los primeros habitantes de Irlanda. En lo profundo de una cueva de piedra caliza en el condado de Clare, un solo hueso de renos cambió todo. Al principio, parecía poco notable, un fragmento de una especie extinta. Pero la datación moderna de radiocarbono reveló una verdad impactante. Este hueso tenía más de 32,000 años, la evidencia más antigua de actividad humana jamás encontrada en Irlanda. Aún más sorprendentes, las marcas microscópicas en el hueso sugirieron que había sido masacrado. Este descubrimiento retrocedió la línea de tiempo de la presencia humana en Irlanda por 20,000 años, destrozando todo lo que pensamos que sabíamos. Pero aquí está el giro. No hay evidencia de que estos primeros exploradores se queden. El cambio climático transformó a Irlanda en un páramo congelado, obligándolos a retirarse. Durante miles de años, la tierra permaneció vacía, hasta el final de la Edad de Hielo. Cuando los glaciares se derritieron, llegó un nuevo grupo de pioneros, cruzando los antiguos puentes de tierras de Gran Bretaña y Europa continental. Estos fueron los cazadores-recolectores mesolíticos, personas nómadas que sobrevivieron por pesca, caza y alimentación. Dejaron herramientas, sitios de entierro y, lo más importante, ADN. Y lo que reveló ese ADN fue extraordinario. Los primeros irlandeses no eran de piel clara ni pelirroja. Su código genético nos dice que tenían piel oscura, cabello rizado oscuro y llamativos ojos azules, una rara combinación vista hoy en solo un puñado de poblaciones. Estos cazadores-recolectores fueron los antepasados de las primeras comunidades irlandesas verdaderas. Pero no estaban solos por mucho tiempo. A medida que el nivel del mar subía, Irlanda se convirtió en una isla, cortándolas del resto de Europa. Aislado, su línea genética permaneció en gran medida intacta durante miles de años. Hasta que todo cambió. Este fue solo el comienzo de la historia de Irlanda, una historia formada por oleadas de migración, conflicto y supervivencia. Pero ¿quién vino después? ¿Cómo se mezcló el ADN de estos primeros colonos con los recién llegados? ¿Y qué orígenes inesperados aún podrían estar ocultos en el genoma irlandés? Quédate con nosotros mientras descubrimos la verdadera historia genética de Irlanda, una historia más antigua, compleja y sorprendente de lo que nadie imaginó. Durante miles de años, Irlanda se paró al borde del mundo conocido, una tierra de niebla, montañas y misterio. Pero debajo de sus colinas verdes y costas azotadas por el viento, la isla tiene una historia mucho más profunda, una escrita en el mismo ADN de su gente. Para comprender de dónde vinieron los irlandeses, debemos regresar, atrás, hasta los primeros pasos en suelo irlandés. Después de la Edad de Hielo, cuando los glaciares finalmente se retiraron, llegó un nuevo tipo de explorador. Los cazadores-recolectores mesolíticos, los primeros colonos permanentes conocidos, llegaron a Irlanda hace unos 10,000 años. Pestaron a lo largo de los ríos, cazaban ciervos rojos en los densos bosques y vivían en pequeños grupos nómadas. Sus herramientas, las hojas de sílex y los arpones de los huesos tallados en la cabeza, nos ofrecen un vistazo a su vida cotidiana. Pero su legado más valioso, las huellas de su ADN, preservadas en los antiguos sitios de entierro irlandés. Uno de esos sitios, una cueva de piedra caliza en el condado de Limerick, arrojó un descubrimiento sorprendente. El esqueleto de un hombre que vivía alrededor de 7,000 AC. Cuando los genetistas secuenciaron su ADN, descubrieron una revelación impactante. Este primer irlandés no se parecía a los irlandeses que imaginamos hoy. Su maquillaje genético reveló la piel oscura, los rizos de color marrón profundo y los ojos azules penetrantes. Esta combinación, ahora extremadamente rara,
fue una vez común entre los cazadores-recolectores de Europa Occidental. Nos dice que los primeros irlandeses no fueron celtas de piel pálida, sino más bien un pueblo mucho mayor, relacionado con poblaciones similares en España y Francia. Durante miles de años, estos cazadores-recolectores permanecieron aislados. Pero alrededor de 4000 a.C., todo cambió. Llegó una nueva ola de colonos, trayendo consigo algo revolucionario: agricultor. Estos agricultores neolíticos provienen de la media luna fértil, el lugar de nacimiento de la agricultura, y su impacto en Irlanda fue profundo. Limpiaron bosques, construyeron tumbas de piedra masivas como Newgrange. Lo más importante, remodelaron el paisaje genético de la isla. A diferencia de los cazadores-recolectores de piel oscura, estos recién llegados tenían piel más clara y ojos marrones, rasgos que se volverían dominantes en el grupo de genes irlandeses. Pero había algo más escondido en su ADN, una mutación que les permitió digerir la leche en la edad adulta. Este rasgo genético único, transportado por estos agricultores neolíticos, más tarde se extendería por Irlanda, lo que lo convierte en una de las poblaciones más tolerantes a la lactosa del mundo de la actualidad. Con su llegada, Irlanda se transformó de una tierra de cazadores errantes a un lugar de aldeas, monumentos de piedra y sociedades complejas. Los irlandeses habían comenzado su largo viaje hacia la civilización. Pero esta fue solo la primera de muchas olas de migración. Pronto, los agricultores neolíticos se unirían, y de alguna manera, reemplazados por una gente nueva, una que daría forma a la identidad misma de los irlandeses para milenios por venir. ¿Quiénes eran estos recién llegados? ¿De dónde vinieron? ¿Y cómo dejaron su huella en el ADN irlandés? Las respuestas cambiarán todo lo que creías que sabías sobre los orígenes de Irlanda. La llegada de la agricultura a Irlanda preparó el escenario para la próxima gran transformación. Pero fue solo el comienzo. Alrededor de 2500 a.C., un nuevo grupo de personas se extendió por la isla, llevando consigo avances que remodelarían la sociedad irlandesa. Estos fueron los Belbeaker People, warriors y metalworkers que introdujeron herramientas de cobre, adornos de oro y una nueva habilidad revolucionaria: la fabricación de bronce. A diferencia de los agricultores que habían venido ante ellos, los migrantes de Belbeaker no eran simplemente una ola cultural. Trajeron consigo un cambio genético. El ADN antiguo revela que su ascendencia se remonta a la estepa póntica, un vasto país que se extiende desde Europa del Este hasta Asia Central. Estas fueron las mismas personas que se habían extendido por Europa, trayendo no solo la metalurgia sino también las raíces de las lenguas celtas. Entonces, ¿cuánto cambiaron el grupo de genes irlandeses? La respuesta es asombrosa. Cuando los investigadores secuenciaron el ADN de los individuos enterrados en la isla de Rathlin, descubrieron que hasta el 90% de la ascendencia genética de los irlandeses modernos proviene de estos colonos de la Edad de Bronce. Esta no era una integración lenta. Este era un reemplazo casi total de la población neolítica anterior. Pero la genética no era lo único que trajeron. Estos recién llegados también llevaban ojos azules y piel clara, rasgos que se convertirían en características definitorias del pueblo irlandés. Más importante aún, llevaban una mutación, una que sigue siendo muy común en Irlanda hoy. Este cambio genético condujo a la alta prevalencia de hemocromatosis, a veces llamada enfermedad celta, un trastorno que causa exceso de absorción de hierro en la sangre. Culturalmente, estos colonos de la Edad de Bronce también dejaron su huella. Los grandes círculos de piedra y los montículos de entierro de Irlanda fueron construidos o expandidos durante este periodo, evidencia de una sociedad que puso gran énfasis en el ritual y la ascendencia. Su cultura guerrera dio lugar a jefes, trabajadores metálicos hábiles y redes comerciales que se extendían hasta España y Escandinavia. Al final de la Edad del Bronce, Irlanda se había transformado una vez más. Los genes, las costumbres e incluso el lenguaje mismo de la gente habían cambiado. Los irlandeses ahora estaban profundamente conectados con un mundo europeo mucho más grande. Pero al igual que se habían instalado en esta nueva identidad, otra gran migración estaba en el horizonte, una que forjaría a la legendaria Irlanda celta que reconocemos hoy. ¿Quiénes eran los celtas? ¿Eran un pueblo, una cultura o algo más? ¿Y cómo dieron forma a la esencia misma de la identidad irlandesa?
La respuesta se encuentra enterrada en el pasado de Irlanda en la Edad del Hierro. La historia del pueblo irlandés toma un giro dramático alrededor de 500 a.C., cuando una nueva fuerza cultural comenzó a remodelar la isla. Estos fueron los celtas, un pueblo cuya influencia estaría tan profundamente arraigada en la identidad irlandesa que su lenguaje, tradiciones y leyendas perdurarían durante más de 2 milenios. Pero ¿fueron los celtas un solo grupo invasor, o su llegada fue algo mucho más complejo? A diferencia de las migraciones de vaso de precipitados antes que ellos, la expansión celta en Irlanda no fue un simple reemplazo de la población. En cambio, fue una integración cultural y genética gradual, con oleadas de migrantes que llegaron de la Galia, Iberia y Europa Central. El antiguo registro de ADN sugiere que si bien el impacto genético de estos recién llegados fue significativo, la ascendencia central de los irlandeses de la Edad de Bronce seguía siendo dominante. Sin embargo, lo que los celtas trajeron fue más que genes. Era una nueva forma de vida. Hablaban proto-irlandés, un lenguaje celta insular que eventualmente evolucionaría hacia el gaélico irlandés moderno. Introdujeron el trabajo de hierro avanzado, dando a los guerreros irlandeses armas y herramientas superiores que revolucionaron la agricultura y la guerra. Con ellos también llegó una aristocracia guerrera, formando la base del sistema de clanes que definiría la sociedad irlandesa durante siglos. Quizás lo más intrigante, los celtas dejaron una rica mitología, llena de historias de dioses poderosos, guerreros heroicos y druidas místicas. Desde las épicas sagas de Cuchulainn hasta la leyenda del Tuatha de Danann, estas historias se transmitirían por generaciones, combinando lo real y lo mítico en el tejido de la identidad irlandesa. Pero una pregunta aún persiste. ¿Invadieron los celtas o Irlanda simplemente absorbió su cultura con el tiempo? Algunas teorías sugieren que, en lugar de una conquista militar, la propagación de la identidad celta en Irlanda fue una transformación lenta, donde la élite gobernante adopta gradualmente Ted Celtic Language and Aduanes, al igual que la romanización posterior de Europa. Independientemente de cómo llegaron, los celtas sentaron las bases de la Irlanda que conocemos hoy. Su idioma, estructura social y leyendas definirían la isla durante más de 2000 años. Pero la historia irlandesa estaba lejos de terminar. Pronto, llegaría una nueva ola de forasteros, criados del norte, cuyo impacto en Irlanda sería tan violento como transformador. Los vikingos venían. A fines del siglo VIII, los vientos del cambio se derrumbaron en las costas de Irlanda, cobrados por los largos de los vikingos. Estos marinos nórdicos, temidos en toda Europa por sus despiadadas incursión, dejarían una marca innegable en el paisaje genético y cultural de Irlanda. Pero mientras llegaron como asaltantes, pronto se convertirían en colonos, comerciantes e incluso reyes. La primera incursión vikinga registrada en Irlanda ocurrió en 795 c., cuando despidieron un monasterio en la isla de Rathlin. Este fue el comienzo de casi 200 años de actividad nórdica, ya que saquearon los ricos asentamientos monásticos, tomando oro, reliquias y esclavos. Su impacto no fue solo económico, era genético. La última investigación de ADN ha descubierto evidencia clara de ascendencia vikinga noruega entre las poblaciones irlandesas modernas, particularmente en Dublín, Waterford, Wexford y Limerick, todas las ciudades fundadas por los nórdicos. A diferencia de las migraciones anteriores, que se integraron gradualmente, la presencia vikinga en Irlanda era perjudicial. Estos guerreros no solo se mezclan, lucharon por el poder, creando sus propias dinastías nórdicas irlandesas. Pero con el tiempo, sucedió algo inesperado. Los vikingos comenzaron a asimilarse a la sociedad gaélica, adoptar costumbres irlandesas, entrelazarse con las familias locales e incluso hablar el idioma irlandés. Se convirtieron en los nórdicos, un pueblo híbrido cuyo legado daría forma a la historia irlandesa durante generaciones. Sin embargo, la era vikinga no se trataba solo de destrucción, sino que también se trataba de transformación. Introdujeron nuevas rutas comerciales, conectando a Irlanda con el mundo en general. Construyeron las primeras ciudades reales, cambiando a Irlanda desde una tierra de reinos dispersos a una economía más interconectada. Incluso influyeron en la guerra irlandesa, trayendo maíz de cadena, ejes de batalla y técnicas avanzadas de construcción naval que luego se utilizarían contra ellos.
En el siglo XI, la influencia vikinga en Irlanda se había desvanecido. Las ciudades nórdicas, una vez poderosas fortalezas, habían sido absorbidas por el mundo gaélico en constante cambio. Pero sus genes, sus redes comerciales e incluso sus nombres permanecieron. Y así como Irlanda se había adaptado al nórdico, se avecinaba una nueva invasión en el horizonte, una que cambiaría la isla para siempre. Los normandos venían. Durante casi 4 siglos, los normandos remodelaron el paisaje político y genético de Irlanda, dejando atrás un legado que aún persiste en el ADN irlandés hoy. Pero su llegada no fue solo otra ola de migración. Fue una invasión que redefiniría las estructuras de poder de la isla. En 1169 CE, a pedido de un rey irlandés exiliado, los normandos aterrizaron en las costas irlandesas. Estos guerreros, descendientes de colonos vikingos en el norte de Francia, ya habían conquistado Inglaterra un siglo antes. Dirigidos por Strongbow, Richard de Clare, vinieron no solo con espadas, sino con la ambición de gobernar. En 2 años, habían incautado Dublín, Waterford y Wexford, cambiando a Irlanda para siempre. Pero, ¿qué hizo que la invasión normando fuera diferente de las que antes? Su huella genética. A diferencia de los colonos anteriores, que se mezclaron con la sociedad gaélica, los normandos impusieron un sistema feudal rígido. Construyeron castillos, dividieron tierra entre sus señores y empujaron a los irlandeses a los franjas. Sin embargo, a pesar de su agarre de hierro, sucedió algo notable. El tiempo. Los normandos se volvieron más irlandeses que los mismos irlandeses. La evidencia de ADN confirma que los normandos no solo gobiernan desde la distancia, se intercambiaron casados con la población local, dejando una marca genética duradera. Los apellidos como Burke, Fitzgerald y Devereux trazan sus orígenes a estos colonos normandos. También introdujeron líneas de sangre francesas y nórdicas en el grupo de genes irlandeses, lo que hace que la composición genética de Irlanda sea aún más compleja. Pero el legado normando no estaba solo en el ADN, sino en el paisaje. Introdujeron castillos de piedra, ciudades organizadas y sistemas legales que sobrevivieron a su gobierno. Incluso después de que la corona inglesa apretó su agarre en los siglos posteriores, las familias irlandesas normanas permanecieron profundamente integradas en la sociedad irlandesa. El período normando fue el puente entre el pasado medieval de Irlanda y su futuro colonial. Sus descendientes lucharían más tarde en ambos lados de las luchas de Irlanda por la independencia, lo que demuestra que mientras cambia el poder, el ADN perdura. Pero a medida que la influencia normanda se desvaneció, se avecinó una nueva era de agitación, una que remodelaría la población de Irlanda y obligaría a millones a abandonar su tierra natal para siempre. Durante siglos, Irlanda había sido moldeada por migraciones, invasiones e intercambios culturales. Pero ningún evento alteró su composición genética tan profundamente como la Gran Hambruna del siglo XIX. Más que una humanidad catástrofe aria, la hambruna era un cuello de botella genético, un punto de inflexión que redefiniría la ascendencia irlandesa para siempre. Entre 1845 y 1852, un tifón devastador de papas se extendió por Irlanda, eliminando la fuente de alimento principal de millones. Pero el hambre era solo parte de la historia. Las políticas británicas empeoraron la crisis, ya que los propietarios continuaron exportando alimentos mientras la población irlandesa sufría. En solo 7 años, más de 1 millón de personas perecieron, y otros 2 millones huyeron, dispersando el ADN irlandés en todo el mundo. Esta migración masiva remodeló el paisaje genético de Irlanda de manera que todavía son visibles hoy en día. Los estudios muestran que las regiones más afectadas por la hambruna experimentaron una pérdida severa de diversidad genética. Las líneas familiares enteras desaparecieron, y el grupo de ADN de Irlanda moderna refleja esta reducción drástica. Mientras tanto, la diáspora irlandesa, desde Boston hasta Buenos Aires, Sídney y hasta Sudáfrica, se convierten en cápsulas de tiempo genética, preservando líneas de sangre que de otro modo podrían haber desaparecido. La hambruna también dejó una huella en la salud irlandesa. Los sobrevivientes, a menudo aquellos con las constituciones más fuertes, transmitieron genes que aumentaron la resiliencia, pero también ciertas vulnerabilidades.
Los estudios sugieren que las adaptaciones genéticas de esta época pueden haber contribuido a tasas más altas de enfermedades como la fibrosis quística y la enfermedad celíaca en las poblaciones irlandesas de hoy. El trauma de la hambruna no era solo biológico, era profundamente cultural. El idioma irlandés, que ya está disminuyendo bajo el dominio británico, estaba casi aniquilado en áreas afectadas por la hambruna. El evento dejó cicatrices sobre la identidad irlandesa, creando un legado de emigración, resistencia y supervivencia que continúa dando forma a la composición genética y cultural del pueblo irlandés. Hoy, los descendientes de los sobrevivientes de la hambruna suman en las decenas de millones en todo el mundo. Ya sea en Estados Unidos, Canadá, Australia o más allá. Su ADN lleva la historia de una de las mayores tragedias de la historia y de una gente que se negó a desaparecer.